Siguiente invitado, que es Álvaro Hensler, presidente de la Asociación Transparencia, para comentar un índice reciente del IPC, se llama el Índice de Percepción de la Corrupción, que lo hace Transparencia Internacional, que no tiene relación directa con transparencia aquí, sino más bien con la ONG Proética, pero el tema también convoca y preocupa a la Asociación de Transparencia que preside Álvaro Hensler, que el Perú en este índice de percepción de la corrupción estábamos en el puesto 101 y hemos bajado al 127. O sea, en el mundo, entre los más íntegros, que serían los primeros puestos, nosotros estábamos en el 101, ya bastante mal, ahora estamos peor en el 127. ¿Qué implicancias, qué factores ves allí que habría que atacar? Sí, bueno, muy buenos días, Fernando, Carlos, un gusto estar con ustedes. Buenos días. Este índice se hace todos los años, toma en consideración 13 fuentes internacionales que van desde informes, por ejemplo, de la Unidad de Inteligencia de The Economist, la revista británica, hasta informes de riesgo país en el mundo. Y algo interesante lo que ha pasado y lamentable lo que ha pasado en los últimos 2 años es que desde que se mide esto para el Perú, que es en el 2012, el Perú siempre ha estado consistentemente alrededor del puesto 100 y alrededor del puntaje 37, 38. Es decir, de 180 países estábamos como a mitad de tabla y en una situación ya precaria, ya difícil. Lo diferente en el Perú y lo lamentable es que en los últimos 3 años ha habido una caída considerable de 5 puntos y, como tú acabas de señalar, pasar del puesto 100 a pasar al puesto 127, es decir, entrando al tercio inferior de los países. Para que nuestros amigos se den una idea, los mejores países es como Dinamarca, el peor país de la región es Venezuela, y solo estamos mejor que México, además de Venezuela y algunos países centroamericanos. La pregunta es por qué, si en los últimos 15, 20 años estábamos en un nivel ya malo de corrupción, ¿qué ha pasado en los últimos 2, 3, que ha habido esta disminución importante? Y básicamente la gran diferencia es que los actores de poder en el Poder Ejecutivo y en el Congreso han comenzado a gobernar y a legislar facilitando la corrupción y facilitando el crimen organizado. Esta, creo yo, ha sido la principal diferencia que uno puede leer en los informes de The Economist, en los informes de Riesgo País, en cómo comenzamos a legislar lamentablemente a favor, ¿no? Y yo creo que, Fernando, hay algo que está, por ejemplo, en debate hoy que clarifica muy claramente cómo, lamentablemente, las autoridades comienzan a gobernar en favor de la corrupción, que es, por ejemplo, el tema de la detención preliminar. La detención preliminar es una herramienta que utiliza la Fiscalía para algunas personas que están en no flagrancia, en fin, que no están capturados en el momento de hacer el delito, se les puede detener preliminarmente para una investigación. Y lo que ha pasado en los últimos meses es que primero el Congreso quitó esa herramienta de la Fiscalía. Algunos congresistas dijeron que se habían equivocado, que no habían leído bien, y efectivamente a los pocos días tratan de hacer una corrección. El propio Poder Ejecutivo, la presidenta Boluarte... Hicieron la corrección. Hicieron una corrección y la mandaron al Ejecutivo. Y el Ejecutivo, la presidenta Boluarte, que normalmente no observa ninguna ley del Congreso, observa la ley y hace un cambio, y ese cambio genera que excluye a 88 delitos. Y la observó el último día. El último día que lo podía hacer. Para hacerlo más difícil luego su aprobación. Ha regresado al Congreso. Y lo que vemos es que no hay una voluntad política, porque se requiere una cantidad de firmas para llamar a un pleno extraordinario. Y eso no ha pasado hasta el día de hoy. Yo creo que esa ley, y bueno, transparencia, nosotros detectamos el año pasado 20 golpes legislativos, 20 leyes aprobadas por el Congreso que iban en desmedro de la democracia y de la lucha contra la corrupción, de los cuales esos 20, 17 es de esta última legislatura, y la mitad de ellos tienen que ver con leyes que van a favor del crimen organizado y la corrupción. Yo creo que eso es grave y claro, se comienza a reflejar en índices que están trabajados de una manera objetiva, independiente y trata de darle al mundo una mirada de cómo está la corrupción en el mundo.
Ahora, Álvaro, cuando mencionas a los factores que alimentan la corrupción en el país, notamos, y eso tú lo adviertes también, que siguen vigentes y no hay la mínima intención de neutralizarlos. Esto significa que la tendencia en los próximos años va a ser que vamos a seguir cayendo en estos índices de percepción de la corrupción. Es decir, vamos a tener más corrupción, ¿esa es la tendencia? Carlos, cuando uno revisa los principales indicadores en el mundo en los últimos 3 años de institucionalidad, Estado de Derecho, democracia, lucha anticorrupción, en todos esos indicadores hay claramente una caída libre. Y sentimos desde Transparencia que el momento de definiciones que podrían ayudar a hacer un cambio de trayectoria son las próximas elecciones generales. Estamos a 2 meses de que sean convocadas por la presidenta y entraremos ya en una campaña que creemos que va a ser adelantada por la cantidad de la oferta electoral. Y creo que nosotros haremos un trabajo de observación ciudadana como lo hacemos siempre. Adelantaremos nuestra observación ciudadana para tratar de alertar a la ciudadanía que nuestro voto tiene un doble peso, porque no solamente elegimos a un grupo de autoridades que nos van a gobernar en los siguientes años, sino que también no elegimos o visibilizamos a aquellos que llevan dentro de sus valores, sus propuestas, justamente propuestas de economías ilegales, de corrupción. Y todo ciudadano que nos está escuchando tenemos que comenzar a concientizarnos que cuando votamos con una persona que tiene una trayectoria de corrupción, que tiene vínculos con economías ilegales, va en desmedro de nuestro propio bienestar, de nuestra seguridad, de nuestra economía, de nuestro empleo. Álvaro Henle, presidente de la Asociación Civil Transparencia, vamos a seguir conversando contigo. De Noticias, edición dominical. Estamos en diálogo en la cabina de RPP, en nuestra sede central en Lima, con Álvaro Hensler, presidente de la Asociación Civil Transparencia. El tema que nos convoca es el último índice de percepción de la corrupción publicado por Transparencia Internacional, que revela una caída en los niveles de corrupción en el Perú en los últimos 2 años. Álvaro, la corrupción a nivel país, a nivel nacional, está clarísima con estos indicadores, pero ¿se puede hacer una distinción de lo que está pasando en las regiones del país, de los gobiernos locales? ¿Qué tan corruptos son? Sí, hay que complementar esta información de percepción, indicadores internacionales también con otra data que tenemos a nivel local. A mí como presidente de Transparencia me toca ser parte del Consejo Consultivo de la Contraloría de la República y en los últimos años han hecho un ejercicio bastante interesante de comenzar a identificar potenciales conductas corruptas o potenciales, le llaman inconducta funcional, de todas las entidades de gobierno al nivel, creo que recoge el 99% de las entidades gubernamentales, nacionales y subnacionales. Está de libre acceso en su página web y uno puede identificar con mucha claridad aquellos gobiernos locales, regionales, entidades nacionales que tienen potenciales problemas de corrupción. Y yo creo que en el Perú, como siempre decimos, es muy bueno tener esta cantidad de data, de información, pero somos muy buenos diagnosticando el problema. De hecho, hasta sabemos cuál es el número específico del cálculo de cuánto cae el PBI por la corrupción, ¿no? Sin embargo, estamos en un momento de debacle donde no tenemos la capacidad ni siquiera de legislar correctamente y de tener una lucha frontal, no discursiva, sino con músculo, con diente, con acción, para detener este flagelo que claramente ha sido parte de nuestra historia, que claramente en las últimas décadas ha sido un problema, pero en la mezcla de la penetración de las economías ilegales al seno del poder y una complicidad abierta de los actuales gobernantes, hace una fórmula muy difícil en el Perú para poder salir de este problema que afecta la vida de todos los ciudadanos, porque por eso insisto en la importancia de comenzar a cambiar nuestra mentalidad sobre qué significa votar en las elecciones. No solamente es darle nuestra confianza a alguien que pueda hacer una obra o que nos promete algo, sino que también estamos nombrando a alguien que va a hacer o no va a hacer las cosas bien para mi empleo, para mi seguridad, para mi educación. Y si no tiene una trayectoria profesional, ética, íntegra, no tiene vínculos con economías ilegales, no tiene vínculos con sus propios intereses personales, judiciales, mercantiles, no podemos asegurar que vaya a gobernar por el bien común. Tenemos que repensar cómo nos acercamos al voto y a las urnas en las próximas elecciones. Claro, o sea que la esperanza está en el 2026, ¿no? Donde puede haber un
gobierno que sea Podría ser incluso peor, claro. Incluso peor porque esa persona por la que se va a votar va a jurar que es íntegra y de pronto no tiene antecedentes penales, pero vaya que tiene las peores intenciones. Pero mantengamos la esperanza. Pero antes de esa esperanza, antes del 2026, ¿qué hacer frente a una alianza, un pacto tácito entre un gobierno y un Congreso que no se fiscalizan mutuamente? Entonces tienen un gran apetito por lo que acabamos de ver en Legado, ¿no? Que es un apetito por el botín que tenía Legado para que se fortalezca el botín que ahora tiene el Instituto Peruano del Deporte. ¿Qué hacer? Y una de las respuestas que se suele dar, y ahí entran pues instituciones como la tuya, Asociación Civil Transparencia, es que la sociedad civil, que gente que igual plantea su voz, pero ahora tiene que hacerlo con más energía, gremios empresariales, sindicatos, lo hagan. ¿Cuáles son esas vías que explora y que promueve transparencia? Sí, es dentro de lo difícil de la situación que vive el país, yo sí saludo que las fuerzas empresariales, sindicales, sociedad civil, están cada vez más alineados en poder señalar con claridad la actitud del gobierno, en particular en los temas de seguridad ciudadana, y también estamos tratando de dar información a la ciudadanía, porque en medio de una situación de fake news, de narrativas falsas, es muy importante explicar a los líderes de opinión, a la ciudadanía, realmente qué está detrás de cada una de estas propuestas que van en contra. Yo creo que en estos próximos año y medio, Fernando y Carlos, nos corresponde a la ciudadanía, a la sociedad civil, al empresariado, al sector sindical, alertar con mucha contundencia, señalando quiénes son los responsables y promotores de estas leyes que están yendo en contra del país y esta manera de gobernar tan opaca, tan mediocre, tan poco centrada en el ciudadano. Y acá hay un triple problema, ¿no? Yo en la carta anual que mando a los asociados y aliados de transparencia señalaba que estamos en una especie de presión democrática, que el gobierno es una especie tiene una psicosis, ¿no? La psicosis es porque te inventas una realidad paralela a la que realmente existe y tienes en el sector justicia, que lo hablamos en la pausa, un problema que yo diría que es de bipolaridad. Porque por un lado, efectivamente en el Poder Judicial y en algunos lugares en el Ministerio Público, en la Fiscalía, aún persiste una reserva moral que defiende los intereses máximos de la República. Pero también es cierto que hay accionarios judiciales, fiscales, sesgadas y que justamente hemos entrado en un embrollo de la politización de la justicia o la judicialización de la política y que está trayendo desde el Congreso de la República una serie de medidas que se visten de querer mejorar la justicia, pero en el fondo quieren interferir políticamente y a eso sí tenemos que denunciar. Por ejemplo, hace 2 días sacamos con un pronunciamiento en nuestras redes sociales sobre la posible destitución de la presidenta del Poder Judicial y de la fiscal de la Nación. La señora Janet Tello y la señora Delia Espinosa. Por razones menores y no justificadas, quieren básicamente tumbarse a 2 personas que representan la independencia judicial. Y de eso tenemos que estar en contra. Podemos sugerir mejoras al accionar del Poder Judicial, el sistema de justicia, pero no podemos permitir que por razones ideológicas, políticas o de intereses particulares se elimine el puesto a personas que tienen que resguardar la independencia judicial de nuestro país. Ahora, Álvaro, si en los 2 últimos años la caída, ¿no?, de la percepción de la corrupción ha sido pues drástica, como lo dice el informe, ¿eso significa que estamos siendo dirigidos por uno de los gobiernos, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, más corruptos de las últimas gestiones en el Perú? Claro, si uno analiza el índice, nos va desde el 2000, el inicio del 2000 a la fecha, y como lo decía al inicio, en estos últimos 25 años el Perú se ha mantenido mediocre en su lucha ante la corrupción, alrededor del puesto 100, y efectivamente el gobierno actual, el Congreso actual, Pedro Castillo, Dina Boluarte, el Congreso actual, reflejan la mayor caída en estos 25 años, que va a tono con la menor aprobación registrada en la historia de las encuestas a un gobierno y una presidencia,
y a un Congreso que está tremendamente deslegitimado. Sí se podría decir que es un gobierno con altas dosis de corrupción y yo diría sobre todo de poca transparencia. Para mí es lamentable que la presidenta de la República y el expresidente Pedro Castillo tengan una relación tan lejana de la prensa, que sean tan susceptibles y reaccionen negativamente a dar declaraciones frente a acusaciones válidas, que tengan opacidad en su manejo de gobierno, que hasta hoy no hay una respuesta clara sobre el uso de los Rolex o sobre el viaje de la presidenta al sur. En fin, son respuestas que han podido quedar muy claras de un inicio, y esta opacidad o esta mediocridad y esta, además, molestia de no rendir cuentas a la ciudadanía. Creo que los gobernantes que hemos elegido no recuerdan que quienes los pusimos ahí somos nosotros. Y la democracia significa que el pueblo gobierna y por ende deben rendir cuentas. Yo creo que ese es el principal elemento que también este indicador recoge, la poca opacidad y poca transparencia de quienes nos gobiernan, y al contrario, una actitud más bien reacia a la rendición de cuentas a los medios de comunicación y a la ciudadanía. Bueno, muchas gracias, Álvaro Hensler. En la realidad, Dina Boluarte no siente que lo pusimos nosotros, sino que la puso el Congreso. De pronto, por eso no se fiscalizan mutuamente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias al presidente de la Asociación Civil Transparencia, Álvaro Hensler. Y Carlos, nos vamos, siendo las 9:18, a una pausa a escuchar mensajes de nuestros anunciantes.